Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Mi querido Eddie, qué gusto verte ahora sí en lunes. No fallamos, todo muy bien. ¿Cómo estás? Hola, Meme, muy bien. ¿Ustedes qué tal están? Me da mucho Muy gusto bien, mi querido verlos. Eddie. Qué gusto verte esta semana, iniciando la semana. Pues tú lo prometiste, la gente lo pidió. Hablemos del tema. ¿Qué onda con el quiebre? ¿Qué onda con esa crisis en Pues, Estados Unidos? pues bueno, como tú sabes, yo tengo 2 años que lo estoy advirtiendo. O sea, es que son como ya el colmo del colmo. Me dice la gente en redes, Eddie, pero ¿cómo sabías? ¿Pero cómo esto? ¿Pero por qué nos dices? Pues es que yo sí hago mucho trabajo de análisis y me meto mucho a los números y me gusta, y a los indicadores y a las variables, y luego las cruzo y luego hago proyecciones y tendencias. O sea, es todo un tema que para los que nos dedicamos no al análisis ese de chayoteril, donde nada más repites de lo que hay en un pronter y lo que dicen un chícharo, y por eso luego se cometen las barras basadas que han cometido ciertos comunicadores de repetir cosas que son muy tontas y luego se les va encima a todo el pueblo. Pero pues cómo no les va a pasar si no me están repitiendo tonterías. Hay que analizar de verdad. Y miren, yo lo que les diría es que muchas veces no necesitas tener doctorado en economía. Más bien un empresario que sabe perfectamente bien cómo construir y cómo interpretar un estado financiero, sabe perfectamente bien también cómo puede analizar desde un estado financiero de un banco, de una empresa que se dedica a vender criptos, hablando de las famosas criptos, que son mucho de lo que también ha arrastrado, porque es un crypto scam. O sea, a final de cuentas, yo les llamo creepy cryptos, porque están construidas bajo un esquema en el cual es creepy desde que nacen. ¿Por qué? Porque no, ni siquiera analiza a la gente que se mete ahí el market cap, cómo está construido, que entonces, a final de cuentas, pues esto es algo lógico, ¿no? Yo vengo advirtiendo, a ver, Estados Unidos, desde el video del pizarrón, el primerito, donde hablé de que mucho cuidado con Estados Unidos porque estaba 120% endeudado versus su PIB, y les traté de explicar qué significaba eso versus México en un 49% versus su PIB, para que entendieran la dimensión de la deuda de Estados Unidos, para que entendieran que Estados Unidos iba a pasar un aceite peor, en el sentido de que es una economía 100% basada en el crédito, a diferencia de México. México se puede dar el lujo de tener estas tasas porque en México su economía no está basada en el crédito, no que allá, obviamente, todo el mercado inmobiliario que es tan importante y sostiene al país, el mercado del consumo que es tan importante por ser una sociedad consumista al 100%, está basada en el crédito. Entonces, si tú le metes unas tasas altas para tratar de contrarrestar la inflación, pues, y abusas de ello, pues a final de cuentas va a venir toda una crisis que se vuelve un efecto dominó. Pero si encima tienes estos bancos donde finalmente están muchas veces engañando en su market cap, donde saben que ya les está yendo mal y entonces ponen a la venta acciones para tratar de generar dinero y llevarse dinero, y entonces a final de cuentas inducir la quiebra con la esperanza de que el gobierno rescate a los bancos en vez de rescatar a los ahorradores, bueno, pues aquí tienen este efecto. ¿Y por qué? Porque papá gobierno muchas veces en Estados Unidos se dedicaba a rescatar a la institución y no tanto a los ahorradores. En este caso, hacer un FOBAPROA como el que piensan hacer en Estados Unidos, pues va a resultar caótico, porque pues poniéndonos a pensar una economía que ya debe el 120% de su PIB, que el techo de deuda está por los cielos, que Biden le está rogando más deuda al Congreso, que el Congreso ya no quiere, y que si no, Biden está amenazando con que pueden llegar a un tema de default. Están metidos en una bronca del tamaño del mundo, pero del tamaño del mundo. ¿Y saben qué es lo que me da tristeza? Que yo sí lo advertí. 2 años, ahí están los tweets y ahí están las entrevistas. ¿Y saben lo que hacían los conservas? Se burlaban y me decían, no, ja, 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 Estados Unidos, la potencia, la, shalala, shalala. Ahí están los tweets. Lo bueno es que yo todo lo que pongo se quedan las contestaciones. Todavía ayer puse y advertí en la mañana, Estados Unidos está quebrado. Luego en la noche les puse Black Monday. Miren, yo ya no sé qué más hacer.
lo hago con el único afán de que cuiden bien cómo van a ustedes a colocar sus ahorros, cuiden el tema de endeudarse, también creo que es muy importante, porque la población no tiene la obligación de saber a tal detalle lo que está pasando. Esto lo empezó a generar tanto Terraluna como FTX como Alameda, que fueron estas compañías de cripto, creepy cryptos, como yo les digo, que se dedicaron realmente a hacer un scam con los clientes, pero pues los clientes de tontos que creen en ello. A ver, yo les hago una pregunta. Si un promedio de interés está en 4.5 y de repente llega una compañía y te da el 50% de interés anual, ¿tú crees que verdaderamente es sano? ¿Tú crees que verdaderamente es sostenible a largo plazo? ¿Tú crees que no es un esquema piramidal en el cual ni siquiera gastan en la pirámide porque uno como inversor es la pirámide al decir, mira, los primeros 3 meses me ha dejado todo este dinero? Pues claro que ese es el gancho para después quedarse con tu dinero, quedarse con tus intereses, supuestos intereses que te pagaron en papel, porque muchas veces ni siquiera los tienes líquido, y después, pues, amolar todo el tema irse con tu dinero y a final de cuentas, tú ni dinero, ni intereses, ni esperanzas, ni patrimonio. Ha sucedido en México y en todo el mundo estos, vamos a llamarles scams, que son estafas. Si ustedes siguen creyendo en los milagros de que algo solo por poner tu dinero, cuando el banco paga tanto, te va a pagar 10 veces más, nadie trabajaría en esta vida, señores. Nadie estaría trabajando. Entiendan una cosa, tienen que analizar cuando deciden entrar a un tipo de esquema así, sea cripto, sea una empresa financiera, sea una empresa inmobiliaria que promete, porque también ahorita está muy de moda las inmobiliarias que prometen muchísimo dinero de intereses de regreso. Tienen que averiguar sobre qué está sostenido el capital, quiénes son los inversores, cómo está su market cap y realmente cómo está el fondeo de la institución. Porque si va a estar fondeado con el dinero de ilusiones de esos clientes que caen y ponen su lana ahí para después estar generando, vuelvo a decir, intereses en papel que muchas veces no son reales, y de repente viene una escalada de clientes que quieren sacar su lana, y es cuando estas empresas o este tipo de, vamos a decir, pues yo le diría como instrumentos financieros que no garantizan eso, y que entonces en el momento que todo el mundo quiere salir de ahí dice no tenemos dinero y ya quebramos, pues ustedes están alimentando a ese monstruo estafador, porque con su misma lana estafan, y con su misma lana, a final de cuentas, hacen que en papel les digan que les están pagando, que ustedes se sienten en un restaurante con la familia, con los primos, con las amigas, con los amigos, y les digan, mira lo que me está pagando. O sea, ustedes se vuelven su principal promotor, pero cuando de pronto algo no les late y quieren salir, les dicen, no, ya quebramos, ya desaparecimos, ya nos vamos, ya salimos, o ya se cayó la cripto, o ya se cayó la acción, o whatever. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado ya con esto. O sea, no es milagro el dinero, tiene su razón de ser. Tienen que ver cuánto está pagando el mercado, tienen que ver cómo están fondeadas estas empresas financieras o instrumentos financieros. Ya basta de que le sigan robando sus sueños y sus ilusiones y sus patrimonios a la gente por una bola de scammers, de estafadores que quedan muchas veces multimillonarios viviendo como reyes escapados, mientras que dejan a miles, cientos de miles, decenas de miles de familias pues prácticamente en la quiebra. Y si no se recuerdan, en el 2008 hubo una escalada de suicidios con lo de Madoff, con lo de Bernard Stearns, con lo de Lehman Brothers, y ahorita lo que está pasando es algo similar. Cuando en el 2008 se cae Bernard Stearns, para los que les gusta irse a la historia y aprender, el gobierno salvó a Bernard Stearns, o sea, salvó todo el esquema de quiebre que traía, para acto siguiente, después quebrar Lehman Brothers, no poderlo salvar, más el escándalo de Madoff, más todo lo que pasó, y una quebradera en efecto dominó tremenda, de la cual tardó muchísimo tiempo en poderse levantar el mundo.
porque no solamente es el país, Estados Unidos, bajo sus irresponsabilidades administrativas de mal manejo financiero, han arrastrado a todo el mundo, porque la inflación, se las vuelvo a explicar para los que no supieron cómo, viene el tema de la pandemia. Estados Unidos, por temas electorales y temas de trampas, se dedicó a imprimir trillones de dólares. Al hacerlo, automáticamente le dio a la población muchísimos dólares para gastar, pero justo en un momento en que era post pandemia, habían estado paradas todas las fábricas en el mundo, la logística, y había escasez de todos los productos y los insumos. Entonces, si tú sueltas al circulante un chorro de dinero, trillones de dólares, y esa gente quiere ir a comprar porque tiene poder adquisitivo, pero resulta que no hay producto, que no hay insumos, automáticamente tú haces una inflación inducida. ¿Por qué? Porque a mayor demanda, con escasez de producto, pues ustedes ¿qué creen que pasa? Pues menor oferta y todo lo suben de precio. Y eso, a final de cuentas, siendo Estados Unidos una de las economías más importantes del mundo, pues claro que le pega en mayor o menor medida, dependiendo de cada nación, el impacto de lo que ellos hacen. Más este tema de las tasas, más este tema del endeudamiento y el techo de deuda. Estados Unidos está endeudadísimo con China, pero al mismo tiempo le quiere quitar el poder a China, quiere tratar de ya no depender de ellos, quiere importar menos de China, quiere quitarles el poder, porque Estados Unidos se ha dado cuenta que el que ha alimentado el dragón, este dragón que creció tanto, han sido ellos mismos, mediante trasladando toda su producción durante décadas de productos, de electrónicos, de chips, de ropa, bueno, de todo lo que se puedan imaginar. Ellos alimentaron ese dragón, pero ese dragón se le salió de las manos. Y prácticamente hoy podríamos decir, como lo está viviendo Estados Unidos, que China en muchos sentidos, pues ya es la fábrica del mundo, que ya es igual o quizás un poco más poderoso que Estados Unidos, o por ahí ya están a punto de irse, pero yo siento que China pues ya está a punto de despegarse, porque si tú ves los números de China ahorita, el año pasado la pasó muy mal, pero este año el trimestre va bastante diferente. Y me refiero a trimestre porque ya estamos en marzo, y Estados Unidos no. Y luego, si encima se crean más empleos, hay más demanda y Estados Unidos está en una inflación, están poniéndole una pistola a la Fed para que tenga que subir las tasas. Pero ahorita con el quiebre de los bancos no pueden subir las tasas porque se haría un caos. Entonces, en marzo iban a subir las tasas, la Fed ya lo había advertido, Powell ya lo había advertido, se iban a ir 1.50, y yo lo que estimo es que se van a echar para atrás. Ahorita en la junta de marzo no van a subir tasas porque sería el acabose, pero en mayo lo van a tener que hacer, porque si no la inflación se les va a ir por los cielos de los cielos de los cielos de los cielos y va a volver a impactar en todo el mundo. Entonces, ahorita, ¿qué tiene Estados Unidos de mal y peor? Que acaban de planear imprimir más dinero. ¿Saben lo que va a pasar imprimiendo todo ese dinero que piensan hacer? Va a volver a presionar toda esa economía, va a volver a presionar la inflación, va a volver a presionar las tasas. Yo lo que le recomendaría a todo ciudadano americano es que tenga su dinero en oro, que vea cómo le haga. No vale la pena ahorita por el momento tenerlo donde lo tienen. ¿Por qué? Porque aunque no quebrara el banco donde estén, a final de cuentas la moneda pues se va a hacer añicos en el momento en el que vuelvan a imprimir todos esos trillones de dólares que necesitan. Y al mismo tiempo tienen pugna en el Congreso con Biden, donde no le quieren autorizar el presupuesto y están aplazándolo porque ellos también ya tienen miedo, el Congreso tiene miedo, y al mismo tiempo no le quieren autorizar más techo de deuda. Entonces están metidos en un megabrete. Y yo se los explico así para que ustedes lo puedan entender en sus casas, porque si no dicen, ay, oigo por todos lados que si va a quebrar los bancos, que si quebraron los bancos, pero ¿de dónde nace? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están todas las variables? ¿En qué están afectando? ¿Por qué hay una pugna política? ¿Por qué hay una pugna política? ¿Por qué se están llevando de corbata al pueblo y a sus ahorros en la pugna política? Porque es pugna económica también. ¿Por qué les está valiendo, perdón que diga una grosería, yo nunca digo, madres el pueblo,
y se lo están llevando de corbata y no les está importando todo lo que piensan hacer con tal de sostener una burbuja que es ficticia y la burbuja les va a reventar en las manos porque no hay aire que aguante una burbuja que están infle y no han aprendido de ninguna de sus borracheras financieras ni de ninguna de sus crudas financieras. Esto viene desde 1930, estudien la historia de Estados Unidos, 1930, 1987, 2008, ¿qué quieren? O sea, yo estoy desesperado porque digo, no puedo creer lo que están permitiendo todo esto. Se jactan de tener grandes economistas y no están pudiendo equilibrar las variables del país, las variables macro, y se están llevando de corbata a la micro, a la macro y a todos los demás países en dominó en menor y mayor medida. De verdad están siendo hiper irresponsables y por eso nos están distrayendo con globos chinos, con ovnis, con marcianos, con extraterrestres y con todo lo que ustedes no creen, porque ellos sabían perfecto lo que estaba pasando y siempre que va a haber algo así, distraen a la población, así como ahorita la están distrayendo con todo lo de México y con invadir México declarando terroristas al crimen organizado. Señores, están buscando un distractor que por más que lo busquen no lo van a encontrar. Esta bomba les está reventando en las manos. O se sienta el Congreso, se sienta la Fed, se sienta Biden, se sienta su gabinete económico y verdad, y hasta gente de Wall Street si es necesario y banqueros que también están en todo el lobbying que han hecho y todo lo coludidos y toda la corruptela que ha habido por décadas en el sistema bancario junto con la Fed y todo lo demás, o se sientan y toman realmente el toro por los cuernos con responsabilidad hacia su pueblo y hacia el mundo, o realmente van a causar un problema mayúsculo que lo van a tratar de tapar con un hoyo al imprimir más desde su banco central y del hoyo que piensan tapar van a abrir una caverna. Y eso es lo que ya es muy riesgoso. A mí me parece inverosímil que un ser humano, humildemente como su servidor, hace 2 años tengo escribiendo lo que iba a pasar el día de hoy. Y está todo por escrito en los tweets y en las entrevistas. Y nadie pareciera que tomó previsión de esto. Y es una vergüenza. Y es una tristeza. Y me sorprende que no lo hubiese hecho los gobiernos tanto de Estados Unidos como hasta del mundo que lo estaban viendo que estaba pasando. Oye, Eddie, tengo que preguntarte porque la audiencia me lo pregunta y creo que es uno de estos mitos alrededor de Estados Unidos. ¿Por qué un país tan rico como Estados Unidos se endeuda? Algunas personas me han respondido que es porque la riqueza de Estados Unidos es una riqueza de aire, es el país que más se ha endeudado y no paga sus propias deudas porque todo se sigue cotizando en dólares. Pero quiero escucharte a ti. Yo te preguntaría y le preguntaría a la audiencia, porque a mí lo que me gusta es que analicen y que las respuestas realmente sean lógicas y les haga sentido y no porque lo dice uno. Una economía como la de Estados Unidos, basada en deuda de sus habitantes, ¿a qué está condenado? A vivir de deuda. Pues si toda tu economía está basada en deuda y todos tus habitantes viven de deber, ¿tú cómo le haces como país? Debes. Pues también tienes que deber para poder sostener todo ese sistema de deuda y de préstamos. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso todos los americanos se la pasaban vendiéndonos. Los estadounidenses, porque no me gusta decirles americanos, los estadounidenses, se la pasaban vendiéndonos. Oh, I have a Lambo. Oh, I have a $2 million house. Oh, I have another Lambo. I have a Ferrari. I have a Rolls Royce. I have a new car. I have new clothes every weekend. New clothing every weekend. I go and shop every day. Yes, with your money or with the money that they're lending you, that the country is in debt because they're lending you upon a debt. Claro. Perdón que lo diga en inglés, pero no, también tienes mucha audiencia americana y si no, bueno, lo traduzco. Es
Sí, señores, tanto que nos presumían los estadounidenses. Uy, tengo un Lambo nuevo, tengo un Rolls Royce nuevo, tengo un coche nuevo, tengo una minivan nueva, me voy de shopping cada fin de semana, estreno ropa todo el tiempo, vivo en una casa de no sé cuánto dinero, de millones de dólares o cientos de miles de dólares. Sí, pero nada es tuyo, todo es en base a la deuda. No tienes nada y vives en un país donde su economía se sostiene por deudas y donde el gobierno pues se sostiene por deudas. Una bola de nieve explosiva. Porque aparte este gobierno está acostumbrado a gastar como loco, nunca, hablo del estadounidense, nunca ha tenido un programa de austeridad, su gasto público es inmenso, su nómina gubernamental es una grosería, su gasto bélico es inmenso, cada vez que se quiere pelear con alguien, o sea, es como, ¿cómo explicarles? Miren, es muy fácil, interpreten. Si Estados Unidos debe el 120% de su Producto Interno Bruto, podríamos decir que es alguien que tú ves que tiene una casa de lujo, que tiene un coche de lujo, que vive como rey, pero resulta que ni los activos que tiene sostienen lo que debe a los bancos. ¿Qué creen que va a pasar con esa persona? Se va a ahogar en deudas, los intereses suben, se lo comen y termina perdiendo la casa, el coche y todo. ¿Estamos bien o estamos mal? Para que entiendan lo que pasa con un país que hace este tipo de estupideces. Pero encima este país inteligente agarra su banco central y dice, no importa, imprimimos más dólares. Bueno, eso es como si el rico del que estoy hablando, que no es rico, que realmente debe 120% de lo que tienen activos, agarra y dice, no te preocupes, mi amor, ahorita me voy a 5 bancos más y saco 5 tarjetas de crédito más. Y entonces ya no debe el 120, va a deber el 125, el 130, el 140, y va al mismo tiempo a generar una inflación, suben las tasas derivado de la inflación, la gente debe más, están ahogando al pueblo estadounidense, están deteniendo su economía, están creando un caos total, suben el techo de la deuda y ahorita para salvar a los ahorradores imprimamos más dinero, ya después a ver qué pasa. Ahorita vienen elecciones y no podemos permitir perderlas. Al pueblo le tenemos que dar su lana. Porque ¿a poco creen que les están dando su lana por buenos? No les están dando su lana por buenos, les están dando su lana porque vienen elecciones y si no se la dan, de ahí se agarra el partido contrario y les dice, ya ven, este gobierno no los cuidó, no los protegió, les dejó perder su lana. Así que este gobierno prefiere poner en mayores problemas macroeconómicos al país, darle el dinero a los ahorradores y así mantener la posibilidad de reelegirse. Es muy, muy difícil que suceda porque están metiendo en un brete a Estados Unidos y es algo que va a ser incontrolable. ¿Y por qué hicieron todas estas empresas de creepy cryptos? Esa es la parte más triste. Porque ese dinero fue a dar a la política. Averigüen a dónde fue a dar el dinero de Terra Luna, a dónde daba el dinero de FTX y a dónde daba el dinero de Alameda. Y se van a dar cuenta la porquería con tal de ganar elecciones que fueron capaces de hacer y jugaron con el dinero del pueblo que creyó en esas criptomonedas cuando era un engaño y era un scam y todo para tener dinero fresco para poderlo meter a las campañas. Revisen claramente, váyanse a mis tweets del día y los días anteriores de cuando perdió Trump y vean lo que puse y vean lo que expliqué y de dónde venía el dinero de Wall Street. Yo les expliqué todo. Desde ese momento, ni modo que yo hubiera sido vidente, ¿verdad? Y les dije, esto está manejado así, así, así. El dinero para tumbar a Trump viene de Wall Street, viene de Soros, viene de esto, viene del otro, y les expliqué todo. Sigan engañados, el mundo está engañado, vivimos completamente manipulados, somos unas marionetas, lo del COVID fue unas marionetas, se pusieron de acuerdo perfectamente bien, fue inducido, fue una forma en la cual o sea, me encantaría que los estadounidenses despertaran. Fue una forma en la cual hicieron un control de daños para que Trump no pudiera continuar y no se han dado cuenta y por eso los mantuvieron guardados en sus casas para que los votos fueran por medio de Dominion y para que se hiciera todo este fraude electoral. ¿Saben una cosa? Pobre humanidad, pobre humanidad. Y por eso odiaban a Trump y por eso odian muchos a López Obrador, porque están en contra del sistema ficticio,
porque están en contra de la manipulación y del engaño, porque están en contra de la manipulación de las oligarquías, porque están en contra del lobbying, porque están en contra de hacer pensar que una economía es fuerte en base a deuda. Pónganse a pensar una cosa, porque en vacas gordas, teniendo la venta más grande, esto es para México, también, para que entiendan por qué es que defiendo yo tanto esta administración, porque si no tuvieran el aprendizaje de Estados Unidos, ¿por qué Calderón, que tuvo el periodo de mayor ingreso por ventas de barriles de petróleo, escúchenlo bien, el mayor periodo de ingresos de barriles de petróleo en dinero a este país? ¿Y por qué pidió más deuda? ¿Y por qué, a final de cuentas, con esa deuda, encima de toda la lana que recibía y esa deuda que pidió, por qué no hay ni hubo con él ni el 10% de obras de las que hay hoy en día con Andrés Manuel López Obrador, sin ese ingreso que tuvo este hombre? Porque este hombre, y peor aún, Felipe Calderón, todavía con el mayor ingreso por venta de barriles de petróleo, endeudando al país, todavía se le ocurría cada 15 días o cada mes subirnos la gasolina. No sé si lo recuerdan, cada sábado. A ver, que alguien nos explique, porque así es como construían también. Por eso cuando comparan los crecimientos de sexenios anteriores, yo les digo, a mí no me compares. Crecimiento en base a deuda no es crecimiento. Crecimiento en base a deuda es traer dinero al circulante por medio de deuda, por medio de obras, por medio de desvíos, por medio de todo eso, meterlo al circulante y decir, oh, mi economía está creciendo mucho. ¿A costa de qué? ¿De estar pagando intereses a lo bruto? Las economías crecen de una forma distinta. Y si vas a tener una deuda, tienes que tener un ROI de pago de deuda y tienes que saber que lo que vas a ocupar ese dinero te va a generar mucho más ingresos que te permiten entonces sí pagar los intereses y generarle crecimiento al país. Pero si vas a endeudar un país a costa de meterlo al circulante para disfrazarlo con crecimiento y luego te cuesten más los intereses porque el dinero lo tiraste y lo quemaste a la basura, pues díganme dónde está la ganancia, porque el problema no es la deuda, el problema es el ROI de la deuda. ¿Qué planteamiento tienes con la deuda? Bueno, hay hasta deudas justificables cuando dices, me conviene ahorita pedir esta lana porque me están ofreciendo pagar toda mi deuda anterior con una liquidación porque tenía intereses al 20% y este nuevo prestamista solamente me presta lo mismo que voy a pagar, pero me lo presta al 5%. Tú dime si no la pedirías hasta como individuo. Entonces, no es que crucifiquemos a la deuda, es ¿qué haces con la deuda? ¿Cuál es tu planteamiento de deuda? ¿Cómo vas a invertir esa deuda? ¿Qué le va a generar a tu bolsillo o al país esa deuda? ¿Y cómo se autopaga y es autosustentable si la inviertes bien? Pero si le inviertes a lo güey para estar regalando el dinero para elección, para esto, para el otro, para aquello, ese dinero se va a quemar. Si le inviertes en infraestructura, genera empleos, esa infraestructura te va a generar un ingreso a corto, mediano y largo plazo, muy buena deuda invertida. Si lo inviertes para pagar una deuda que te cobraba mayores intereses, para tomar la deuda a menores intereses y así matarla de mayores intereses por una de menores intereses, pues bravo, eres un economista y financiero inteligente. Y ahí te va, mi querido Eddie. De todo esto, porque esta creo que fue una gran explicación, sobre todo hay mucha gente ahorita haciéndome preguntas de las CETES y demás, si quieres ahorita lo abordamos, pero el tema de Estados Unidos, ¿qué implicaciones tiene en México? O sea, esta quiebra en Estados Unidos, esta crisis económica en Estados Unidos, ¿tiene algún tipo de impacto directo o indirecto en México? Miren, yo voy a contestar como siempre, lo hago con toda honestidad. Tiene menor impacto de lo que tenía, por ejemplo, en un sexenio de Peña o en un sexenio de Felipe Calderón o en un sexenio distinto. ¿Por qué? Porque México ha hecho muchos movimientos para, de alguna manera, fortalecer mucho sus exportaciones a todo el mundo. También, obviamente, incluye Estados Unidos y es a donde voy porque sí le afecta, porque finalmente somos socios comerciales. Y como digo, cuando explicaba lo del peso, ¿por qué se hacía sólido? Porque tienes factores directos y factores indirectos. Por ejemplo, factores indirectos. Si te llegan remesas, no es un factor directo, no es un fenómeno local. Viene el dinero de un indirecto, llega acá y se convierte en circulante. Luego,
si tienes nearshoring y tú estás generando las condiciones para que te llegue inversión a tu país, inversión extranjera directa, ese sí es un efecto directo. ¿Por qué? Porque le estás dando solidez mediante la balanza fiscal, mediante la política fiscal que ha sido excelente de recaudación en este país con Andrés Manuel López Obrador, le da seguridad mediante las calificaciones, le da seguridad mediante tu plan de austeridad y de ver cómo está tu balanza país. Entonces eso es algo que ayuda de este lado a traer más dinero. Entonces, así como se compone la solidez de una moneda en un país, la cual siempre va a fluctuar, y si te acuerdas muy bien lo expliqué hace un mes y medio en tu programa, que no me vinieran con estupideces cuando el dólar subiera o bajara o tal, mientras que no llegara a los topes de donde estaba, porque eso se llamaba fluctuación. Devaluación o apreciaciones, o cuando baja más de donde lo tomaste en tu sexenio, o cuando sube más de donde lo tomaste en tu sexenio. Por ejemplo, en la pandemia en México hubo una devaluación, el dólar llegó a casi 25, pero ahorita que logró bajar hasta 17 y pico, y que de pronto con esta situación de Estados Unidos hace un piquito que va a ir bajando y lo van a ver y va a estar así, como todas las monedas del mundo, a eso no le pueden llamar ni devaluación ni mucho menos. El día que le quieran llamar devaluación al peso, se los digo, será el día que suba más, como pasó en la pandemia, de cómo lo agarró López Obrador con Peña Nieto. Y si mañana viene otro presidente después de López Obrador, pues habrá que partir de cómo lo deja López Obrador para saber si hay más apreciación o hay devaluación. Mientras tanto es una fluctuación, porque ya logró bajar de cómo lo tomó y solo está fluctuando. Entonces, basta ya de que engañen al pueblo. Siempre que hay, y sobre todo una crisis en Estados Unidos, impacta de mayor, menor y mediana medida al país, dependiendo de la correlación que tenga económica, social, con este país en particular. México la tiene de alguna manera bastante importante, aunque repito, vuelvo a subrayar, en menor medida de como la tenía con Peña. Y conforme avance el nearshoring y avance lo de poder ser cada día más independientes energéticamente y avancen muchas cosas en estos cimientos de la transformación, cada día dependeremos menos de Estados Unidos. Ahora me preguntan, bueno, Eddie, pero las remesas, yo les explico, ¿ustedes qué creen? ¿Que a quién le va a pegar primero este tema? ¿A los americanos que no quieren hacer ningún tipo de trabajo duro ni rudo, ni de ningún tipo de atención y servicio? ¿O a los que van a conservar sus trabajos porque son los más trabajadores, porque están en la construcción, porque están en el campo? O sea, el país tiene que seguir comiendo allá, la construcción, el campo, la atención, los servicios, y eso, la pintura, los jardines, por eso, y eso es la base de los migrantes, que muchos trabajan ahí. Los que ya se sienten de alguna manera entre divas, no quiero decirlo, pero Estados Unidos tiene una gran base que sí han salido de las universidades. Esas personas, esa población, y hay de todo, hay migrantes, no migrantes, porque ahorita ya hay primera, segunda y hasta tercera generación, ¿no? Esas personas normalmente están esperando otro tipo de trabajo. Entonces están empezando a escasear en Estados Unidos el trabajo de manufactura, el trabajo de campo, el trabajo de construcción, el trabajo de atención y servicio, de restaurantes, de meseros, ya no quiero seguir ahondando porque creo que se entiende muy bien. Y los migrantes son los que toman esos trabajos inmediatamente, y Estados Unidos necesita más gente porque está en una escasez de personal. O sea, Estados Unidos debería ahorita de ver cómo reactiva su economía mediante un programa de migrante seguro, y en vez de estar peleando en las fronteras y de estar buscando toda esta persecución, deberían de estar conscientes que si hacen una escala y un programa de migrante seguro, podrían reactivar su economía, porque mucha de ella también nos está reactivando por un problema grave de que en ciertos rubros y nichos económicos no hay más que now hiring, y no hay personal que quiera hacer ese tipo de trabajo. Y eso les está dejando un boquete económico también ahí, y no lo están midiendo, y es un boquete grande. Que bendito Dios que tienen a muchas de las gentes migrantes y hasta indocumentados que lo hacen, porque si no tuvieran eso, Estados Unidos quiebra. Yo se los digo,
Si se regresaran hoy todos los migrantes que han llegado a Estados Unidos y que son primera, segunda, tercera generación y los recién llegados de todos los países, quiebra Estados Unidos. Pues si Estados Unidos está hecho a base de migrantes, es un país completamente multicultural y no solamente hablo de migrantes de América, hablo de migrantes de todos los países del mundo. Si yo no entiendo por qué no sientan cabeza en todos los errores que han hecho. Desde que Estados Unidos hace mucho tiempo, décadas enteras, por no decir siglos, decidió dejar de tener su moneda basada en el oro para basarla en el crédito, en el consumo, en lo inmobiliario y en todo este tipo de cosas, ahí tronaron su economía. ¿Por qué lo tuvieron que hacer? Porque también engañaron. Su moneda, su dólar, estaba basada en el oro hace mucho tiempo, pero mintieron en la cantidad de reservas de oro. Entonces tenían el valor del dólar acá porque mentían cuántas reservas tenían de oro. Cuando se descubrió el scam, porque fíjense cómo se la viven, o sea, esto es histórico, esto es memoria histórica del tema estadounidense, así como México tiene su historia. Cuando ese scam es descubierto y se dan cuenta que no tienen esa cantidad de reservas de oro, automáticamente se desploma el dólar y entonces deciden cambiarlo y cambiar su economía, lo que estoy explicando. Pero dense cuenta cómo Estados Unidos se ha construido a base de scams, de mentiras. Su moneda la han sobrevaluado. Su moneda está, como dicen, overrated. Pero desde esos tiempos que les estoy explicando y luego al hacerlo en base del crédito al consumo y medir su moneda y fortalecer su moneda al consumo cuando está basada en el crédito y en deuda, pues vuelve a estar overrated, perdón que se los diga. Entonces, ¿por qué el oro nunca ha estado así? Y el oro está tan y tan y tan y tan, podríamos decir, apreciado por tantas décadas, porque es una moneda real, porque es vamos a decir, un metal real, para decirlo correctamente. Pero no se puede vivir de una economía ficticia. Wall Street también ha estado 1000 veces en economía ficticia y por eso se ha caído tantas veces y los cracks de la bolsa. Tenemos que aprender esta nueva generación y si es necesario hacer estos ejercicios y explicarlo. Y a lo mejor una persona que está entre joven y no tan joven, como su servidor, porque ya no tan joven, pero que ha sido una esponjita y que se los quiere comunicar y compartir, pues es para que se den cuenta. No podemos seguir viviendo así. Están tronando al mundo. Todo por intereses y por ambiciones y por corruptelas, porque dicen que en Estados Unidos no hay corrupción. Por favor, si no hubiese corrupción, entonces ¿cómo le hacen todas las farmacéuticas y todas las compañías para el lobbying que hacen? Lo que pasa es que es una corrupción elegante. Llegan a los congresos, hacen lobbying, dan dinero, lo hacen todo de una manera muy elegante y no es como de toma por aquí abajo la lana, no, no es lobbying. Es lobbying, señores, y el lobbying ha perjudicado a Estados Unidos como no tienen una idea. La crisis de adicción de fentanilo de ahorita de este país, Estados Unidos, es por el lobbying, es por haber permitido estas farmacéuticas a que comercializaran libremente el fentanilo, a que dijeran que no causaba adicción y volvieron adicta a toda su población, más toda su ruptura de tejido social, más su libertad para tener armas. Imagínense la bomba de cultivo explosiva que están haciendo en Estados Unidos. La población en fentanilo, en drogas, endeudada, quebrando, quitándole sus ahorros, teniendo una crisis económica y encima con un arma en la casa, 2 o 3. Dios mío, si no ponen atención, de verdad se lo digo de corazón al gobierno estadounidense, si no toma accountability, responsabilidad de cómo han mal llevado en todo esto que estoy explicando su nación y que lo hago de corazón porque finalmente son seres humanos, ¿eh? O sea, son humanos, son personas que no nos gustaría ver sufrir. Estamos juntos en esto todo el mundo. Si a la humanidad le va mal, nos va mal a todos, carajo. Ya lo vimos con la pandemia. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? Si esto no es una pugna, esto es ver cómo mejoramos el mundo, pero no lo vamos a mejorar con mentiras y con engaños y con manipulaciones y siguiendo viviendo de lo ficticio. Lo vamos a mejorar realmente poniendo las cartas sobre la mesa y buscando cómo construir en base a esas cartas que se nos rompieron, cómo podemos hacer que se peguen esas cartas y ver cómo
duplicamos y triplicamos esas cartas para bien. Y eso es lo que no se está haciendo. ¿De qué sirve Estados Unidos que él diga que a México lo van a declarar como terroristas al crimen organizado cuando ellos saben que ellos tienen el problema ahí de adicciones y que viene desde la ruptura de su tejido social por andar corriendo a sus adolescentes con prisa a que se vayan de la casa a estudiar, a que paguen su tuition, a que ahí ya no tienen familia y que les vale, que no se dan cuenta que la familia y el núcleo familiar es lo más importante. Los latinos les podrán criticar muchas cosas, pero han construido su sociedad en base a la familia y hacia la unión, y tenemos muchos retos porque se está rompiendo y no lo debemos de permitir. Es más fácil que un americano, bueno, voy a decir estadounidense, haga un amigo en México o 10 y buenos amigos, a que haga un amigo verdadero allá. Todo el mundo está por el interés, por el materialismo, por el consumismo, por el dinero, por una competencia de ver quién tiene más. Y saben una cosa, que, queridos estadounidenses, no tienen nada porque todo lo deben. Están construyendo bajo la peor mentira del mundo, y lo peor es que su país ya se acostumbró y su gobierno también construye en base a la peor mentira, en base a la deuda. Me da mucha tristeza, pero eso está pasando. Oye, Eddie, justo ahorita lo tocabas, pero quiero hacer como una precisión en esto, porque ahorita con todo el tema de la crisis en Estados Unidos, veo a muchos cuestionar la fortaleza del peso. Incluso empezaron como a decir, bueno, ya van a ver cómo se va a acabar la racha del peso, porque en Estados Unidos empezó la crisis, espérense, van a ver que aquí en México vamos a empezar a tener problemas de nuevo. ¿Y en dónde están, ya sabes, a Páramo y todos ellos decir, ¿y en dónde están aquellos que celebraban la fortaleza del famoso superpeso? Entonces, ¿hay algún riesgo para el peso como tal, la moneda en este momento? Sí, el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete económico y en general todo su gabinete, porque aquí todos contamos, y a final de cuentas nosotros como sociedad hacemos esta tarea que hemos venido haciendo. Cuando digo Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, digo tarea de austeridad, tarea de disciplina en la administración de los recursos públicos, tarea en generar infraestructura, empleos, y que esa infraestructura se convierta en corto, mediano y largo plazo en ingresos adicionales para el país, en generar esa infraestructura para que se le den todas las condiciones al nearshoring y siga llegando la inversión extranjera directa, se siga con la política de recaudación y disciplina fiscal en la cual se busca no que paguen más los otros, sino que paguen lo que les corresponde, que no lo pagaban antes. El presidente ya lo explicó. Yo no tengo ninguna pretensión de que paguen más de lo que les corresponde, pero sí tengo la pretensión de que paguen lo que no pagaban antes los grandotes. Si siguen bajo este tema, si la balanza fiscal sigue bien, si no hay déficit fiscal, si se maneja todo este tipo de economía, si las reservas se cuidan con la gran política monetaria que ha tenido Banco de México, porque también hay que reconocerlo, si se siguen manejando las cosas así, vamos a transitar bajo un periodo de fluctuación, no vamos a transitar bajo un periodo de devaluación como en la pandemia, que el dólar llegó, o el peso, o el tipo de cambio a 25 pesos por dólar. No, no y no. Si se empiezan a cometer irresponsabilidades, se empieza a hacer dispendio por el nerviosismo o se empiezan a tomar malas decisiones, que lo dudo mucho, porque el presidente que ha tomado buenas decisiones y el equipo y el gabinete económico de verdad han hecho un esquema de responsabilidad al grado de que ya hay varios mandatarios y varios, podría yo decir hasta dueños de los fondos más grandes del mundo, que están diciendo hay que voltear a ver a México. La política que tuvieron desde la pandemia casualmente los tiene en el camino correcto y por algo deben 49% de su PIB, mientras que economías que presumían ser hiperdesarrolladas, hipercautelosas financieramente, deben el 120, Canadá debe el 113, la Unión Europea está en problemada. O sea, vean la deuda versus PIB. Les pido que hagan ese estudio para que entiendan cómo está cada país y también aprendan, y me encantaría que todos tomaran un poco de clases que pueda haber en online, de cómo interpretar una balanza país, o sea, una balanza financiera país, porque eso les va a dar mucha idea de que si un país como México está exportando muchísimo, tiene récord en exportaciones, tiene inversión extranjera directa muy buena, tiene reservas récord en Banco de México, tiene una política fiscal responsable y disciplinada enfocada a que paguen los grandotes que antes no pagaban y que lo ha manejado muy bien y que encima ha logrado que no se suban impuestos. Fíjense nada más todo lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo tiene récord en construcción de proyectos de infraestructura.
tiene un plan de corto, mediano y largo plazo para que esos proyectos generen economía de escala. A final de cuentas ya está generando empleos en la construcción y se vuelve economía de escala en sus operaciones y su crecimiento de esas operaciones. Si a final de cuentas también tiene todo este gasto de ayuda social para impulsar a las personas que abandonaron durante décadas y está pudiendo mantener este nivel de deuda y este nivel de indicadores y de variables, México, y se los aseguro aquí, y quiero que por favor graben esto, todo este programa como oro, meme que se quede, México, si se cumple esto, va a transitar con todo y lo que va a suceder en Estados Unidos, está sucediendo, por un periodo de fluctuación, pero por un periodo muy sorpresivo de llegada de inversión. Porque yo les hago una pregunta. Si están viendo que Estados Unidos está cayéndose, que su economía está pendiendo de un hilo, y en el mundo, a final de cuentas, siempre tenían todos los ojos puestos en Estados Unidos, y de pronto te das cuenta que la mayoría de las empresas del mundo en general están mudándose a México por la cercanía, por temas logísticos, por temas de costos, por temas de muchas cosas que están viendo como seguridad. ¿A dónde meterían su dinero? ¿Lo dejarían como inversionistas en el país que está pendiendo de un hilo y que tienen, y que ustedes, o sea, está hablando de los grandes inversionistas que saben interpretar indicadores y que están viendo que la tendencia y la proyección no asoma un panorama bueno y que las decisiones que se están tomando encima no están trayendo corrección ni parece que van hacia la corrección, sino al hundimiento con tal de salvar una elección, porque por ahí va la cosa, todo es político, para que ya no se me pierda? ¿Ustedes qué harían con su dinero? Van a ver lo que le va a pasar a México. México tiene un gran futuro. Por favor, no permitamos que regresen los de antes, arruinarnos todo lo que se construyó con todo y pandemia, con todo y guerra, con todo y crisis inflacionaria global, con todo y crisis alimentaria de escasez, con todo y crisis energética global. Si ustedes no pueden, y lo digo también para todos los que se oponen, leer lo que es que un gobierno tenga estos indicadores después de una pandemia como nunca antes vista, después de guerra, después de crisis alimentaria, crisis energética, crisis global inflacionaria, y tiene los números que tiene, y tiene 49% de deuda versus su PIB, y tiene las reservas récord, y tiene récord de captación de recaudación, y tiene una política de disciplina fiscal tremenda y muy responsable, y tiene indicadores sobresalientes, y está haciendo todo lo que acabo de explicar, pues entonces, perdón, pero es como hablarle a una pared. No soy mago. Yo explico bajo los argumentos. Si llegase a pasar que llegan los administradores anteriores, olvídense del pobre México. Para mí, yo seguramente me colgaría un listón de luto porque vería a mi México endeudarse, quebrarse, saquearse, no avanzar, no traer inversión, y todo volvería a ser para un grupo de oligarcas y de pequeños mentes que todo funciona en base a la ambición y que acabarían con este país. Ustedes decidan, cada uno tiene la pelota en su cancha dentro y fuera de este territorio porque todos votamos, no necesita estar en el territorio, y ustedes deciden lo que quieren. Ustedes deciden si quieren seguir con un gobierno que, bajo lo que les estoy demostrando, ha sido hiper responsable y por eso los extranjeros están creyendo en el país y están trayendo su lana al país, o si ustedes prefieren estar con un gobierno que los saquee, los endeude, los quiebre, haga que el país no avance, haga que el país no crezca, pero algo peor que todo, que vuelva la violencia todavía en mayor medida y que este país termine por no avanzar. Y también les digo una cosa, tienen otra decisión. Si ustedes pretenden que continúe la transformación, pero volver a darle mayoría en los congresos a la oposición, nos van a complicar mucho la existencia. Necesitamos que comprendan que si van a votar por la cuarta transformación en la continuación del proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, que quede muy claro, porque eso sí lo quiero decir, la consigna es votar por el que realmente se comprometa con el pueblo a seguir bajo todo lo que hizo el presidente y lo que pueda aumentar y corregir, ¿por qué no? Pero nada de traicionar, porque esto está muy bien puesto y está encarrilado. Si ustedes toman la decisión de que tenga la mayoría de la oposición en el Congreso, de nada va a servir en mucho darle la continuación en la presidencia. Necesitamos darle carro completo, no para que se abuse,
para que pueda realmente México terminar de transitar y hacer las reformas judiciales y hacer las reformas que nos están faltando energéticas y de todo tipo y hasta educativas también, que falta meterle por ahí bastante y hasta la de salud. Pero eso no se va a lograr solamente dando el voto a la presidencia, a la transformación y volviéndole a dar el voto en mayoría a la oposición en el Congreso. O lo hacemos bien y lo hacemos completo, o le entregamos la dirección general de la empresa a alguien para que pueda operar y no amarrarlo de las manos, o es como nada más hacer las cosas a la mitad. Y México no es mediocre, México es chingón. Votemos de forma chingona. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo, el número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.